Bienvenido, vamos ahora a adentrarnos en este secreto que lo utilizan los grandes coaches a nivel mundial para acompañar a sus clientes, personas y organizaciones para que alcancen sus objetivos. Primero contarte, mi nombre es Juan Manuel Álvarez Salamanca Fuenzalida, soy de nacionalidad chilena. He trabajado los últimos 15 años de mi vida en consultoría, capacitación, mentoring y coaching en más de 10 países. He tenido la fortuna de acompañar a distintas personas y empresas en más de 10 países para que ellos puedan alcanzar los objetivos organizacionales y personales que se han propuesto. También contarte que he sido el primer latinoamericano en ocupar una posición ejecutiva como tesorero mundial de una de las asociaciones más grandes de coaching que existen en el mundo, como es la Asociación Internacional de Coaching, IAC. Y además soy autor del libro Las sutilezas del coaching y coautor de la metodología Ser Coach, que habla un poco del modelo OJEAR. También te quiero contar que Catalizando Internacional es una firma de consultoría estratégica en gestión de personas que fundé a fines de los años 2010 en Santiago de Chile y que hoy contamos con oficinas en Perú, Ecuador, próximamente en México y con una red de representantes en más de 11 países. Como escuela de coaching ya tenemos alrededor de 10 años. Nuestra filosofía de estudio recoge las prácticas de la corriente más pragmática del coaching, que es la corriente de Estados Unidos, pero con todos estos años de aprendizajes continuos y habiendo certificado en Latinoamérica a más de 3.000 personas ya, hemos incorporado distintas otras técnicas, metodologías o recursos, tanto de la programación neurolingüística como la corriente ontológica, teniendo hoy en día una certificación mucho más integral que abarca no tan solo el ámbito de los objetivos, sino que también de todos los aspectos más transpersonales del ser humano. Y eso da origen a nuestro metamodelo que se llama CREET, que es un acrónimo. Ya en otra oportunidad tendremos espacio para conversar acerca de esto. Conversaciones poderosas como pregunta. Claramente nuestra vida está muy impactada por las conversaciones que tenemos en el día a día. Claramente hay que diferenciar dos tipos de conversaciones. La conversación cotidiana, que es con tu núcleo familiar, con tus amigos, con personas que te encuentras por la calle o en distintas situaciones, y las conversaciones a las cuales debes poner foco, que son en definitiva conversaciones con sentido, conversaciones con propósito, y que muchas veces, al no tener una estructura para poder conversar, esas conversaciones se transforman en conversaciones cotidianas, no llegando a generar el impacto que tú necesitas o que tú esperas respecto de esa conversación. Por lo tanto, un poco adentrándonos en este secreto del coaching, que en definitiva es un recurso para que tú puedas mejorar tu liderazgo, es precisamente entender que las conversaciones son y poseen una estructura definida y tienen un proceso. Un poco lo que vamos a hablar en este webinar es acerca de las estructuras y el proceso lógico que debe tener una conversación, relacionado mucho al para qué vamos a conversar. También vamos a entender cómo lograr o entender el propósito que tiene relación con el qué vamos a conversar. Y por otro lado, establecer compromisos y responsabilidades. Y todo esto tiene relación con el cómo lo vamos a hacer, dónde, quién, cuál o cuáles. Entonces, cuando nosotros podemos entender
que las conversaciones con propósito o con sentido tienen un proceso y tienen una estructura, podemos diferenciar que efectivamente en cada una de las etapas de esta conversación voy a poder hacer preguntas específicas dependiendo de la etapa en la cual estemos conversando. Muchas veces nos ha pasado de que estamos conversando con alguna persona que necesitamos llegar a algún tipo de acuerdo y al no tener clara una estructura de conversación, las preguntas van en desorden. Eso genera un poco caos en la conversación. Y el caos no te permite tener una estructura sistémica en la cual tú puedas diferenciar claramente la corriente de entrada, el proceso, la corriente de salida y de cómo nos vamos a retroalimentar. Al entender la conversación como un modelo sistémico, podemos ordenar las distintas etapas en un orden secuencial, en una estructura lógica y por ende con unos resultados específicos para que tanto quien emite la comunicación como quien recibe se puedan interrelacionar y generar estos acuerdos y compromisos. Las conversaciones poderosas, entonces, tienen un proceso. Si nosotros vemos el proceso como un mapa, lo primero que habría que diferenciar al ver este mapa es, bueno, ¿para qué voy a conversar? Generar un contexto de la conversación es siempre útil porque posiciona a las personas que van a conversar en ese contexto, entendiendo la naturaleza de la conversación. Al generar el contexto, podemos clarificar las cosas que vamos a conversar. Esto generará mucha confianza en quienes tenemos que conversar porque vamos a entender la naturaleza de la conversación. Luego de establecer el contexto, se establece el mapa del proceso. Es decir, por dónde vamos a comenzar y a dónde nos va a llevar esta conversación. Tiene un inicio y un fin, y por ende hay distintos hitos o etapas o fases en las cuales vamos a tener que conversar también. Esto sin duda que ayuda también a clarificar lo que se va a conversar, reforzará la confianza entre quienes debemos conversar y además expande las posibilidades y oportunidades de esa conversación. Al hacer esto, surge la necesidad de establecer las expectativas que cada una de las personas tiene respecto de esta conversación. Y por lo tanto, podemos visualizar qué resultados vamos a querer para esta conversación y qué objetivos vamos a perseguir. Esto nos lleva a la posibilidad de negociar y establecer acuerdos. Y al negociar y establecer estos acuerdos, vamos a generar compromiso y también vamos a establecer las responsabilidades que surgen de esta conversación. Como puedes ver, este mapa es un proceso lógico. Muchas veces cuando estamos haciendo este tipo de conversaciones, al no tener claridad sobre este proceso o sobre este mapa, hablamos muchas veces en distintas sintonías, en distintas fases. Algunos están hablando del contexto, otros están hablando de los resultados, otros están hablando de las etapas. Y entonces no hay un orden lógico y da espacio para generar suposiciones, para generar desmotivación. Obviamente no existe una creación de confianza porque estamos hablando en distintas sintonías, en distinto orden, y eso no facilita que las personas podamos llegar a un acuerdo y podamos comprometernos, ergo, tomar una responsabilidad sobre lo que nos compete en esta conversación. Si yo tengo claro este mapa, en las conversaciones que necesitan tener un propósito o un sentido, yo puedo establecer la corriente de entrada, la corriente de salida y dar un orden sistémico a esta conversación. Por lo tanto, puedo ir del punto A al punto B en orden secuencial
Y por lo tanto, eso generará mucha claridad, confianza, y por lo tanto también vamos a poder expandir el ámbito de la conversación. ¿Cuántas veces te ha sucedido en el último tiempo que al conversar con tu equipo de trabajo y al no tener esta claridad en este proceso, en este mapa, las personas dan ideas de cosas que ya se conversaron o de cosas que aún no se conversan? Y eso genera caos, eso genera divergencia, eso genera desconfianza y por lo tanto no te permite llegar a generar los acuerdos y las responsabilidades que tú necesitas que se genere. Por otro lado, la percepción del liderazgo que tú quieres impartir es más bien deficiente, es más bien distante y desconfiado porque no sabes conducir y no sabes liderar una sesión de conversación que permita o facilite la generación del compromiso y la generación de responsabilidades. La responsabilidad es uno de los aspectos claves a nivel organizacional que está muy bien definida por la palabra accountability, que si tú buscas en el diccionario te va a salir que la palabra accountability es responsabilidad, pero en realidad no tiene una definición tan certera en responsabilidad porque abarca mucho más. Pero claramente una conversación con sentido, propósito y que sigue un orden lógico va a generar en otros esa accountabilidad que necesitan o que tú necesitas para que se lleguen a los hitos y se conquisten los objetivos. Si tú tienes claro este proceso, vas a poder tener conversaciones distintas, porque desde la generación del contexto hasta la negociación y establecer los acuerdos, habrás pasado por los distintos pasos o etapas de forma secuencial, de forma dinámica y además permitiendo la comunión de todas las personas o de la persona con quien necesitas conversar para establecer estos acuerdos y estas responsabilidades. Yo te invito a que tú puedas visualizar las últimas conversaciones que has tenido. Reitero, no las conversaciones cotidianas, sino las conversaciones con sentido, en la cual tú necesitas llegar a un acuerdo o llegar a una responsabilidad y que puedas diferenciar esas conversaciones a cómo podrían haber sido realizadas con este proceso. Reubica las etapas de esas conversaciones en este mapa que te presento a continuación para que en una próxima oportunidad, cuando tengas conversaciones importantes, puedas establecer previamente esta estrategia. Si tú tienes esta estrategia antes de que ocurran las conversaciones, vas a poder liderar las distintas etapas de la conversación y, por tanto, establecer una percepción distinta de tu liderazgo. Fíjate que no es el gran recurso, es decir, no estamos hablando de la creación del fuego o la creación de la rueda. Es simplemente entender la conversación, que es un proceso y que en definitiva es un mapa. Tan solo con esta técnica o este recurso, tú ya puedes mejorar increíblemente y notablemente la percepción de liderazgo que los otros van a tener de ti. Ahora bien, esta es una parte del secreto. La otra parte del secreto y la receta es entender que las conversaciones tienen etapas. Por lo tanto, si nosotros, además del proceso, tenemos una estructura de conversación, con esto vas a generar un potente liderazgo y una señal inequívoca de que efectivamente tú estás liderando el proceso como debiese ser. Y al generar esto, las otras personas se van a ver motivadas e inspiradas por este nuevo patrón que tú estás impregnando. Si nosotros vemos como estructura conversacional dentro de este mapa o dentro de este viaje que te presenta el proceso, vamos a poder diferenciar elementos claves que al poder utilizarlo vas a poder entender las conversaciones con sentido y propósito y llevarlos a que efectivamente se pueda generar estos acuerdos y estas responsabilidades.
Primero entender que existe un contexto, que toda conversación necesita un para qué vamos a conversar, dónde surge la necesidad de esta conversación y a dónde lo vas a conducir. Si es una conversación de muchas personas, es necesario que tú puedas tener una agenda de la conversación y establecer algunos criterios básicos para que las personas puedan intervenir. Esto en talleres como presentaciones efectivas es muy necesario, sobre todo entendiendo que en el día de hoy la cantidad de reuniones virtuales y el poco tiempo disponible que tenemos para hacerlas es necesario toda vez que estamos de alguna forma ocupando el espacio de otra persona en un entorno virtual. Por lo tanto, la generación del contexto en la estructura de la conversación es esencial. Y viéndolo desde el punto de vista del mapa del proceso, es la primera etapa. El contexto generalmente contiene, como ya te he mencionado, el para qué vamos a conversar, dónde surge la necesidad de conversar acerca de esto, cuál es el objetivo que se va a tratar y si son muchas personas involucradas en esta conversación, idealmente que cada persona tenga un tiempo definido y una parte específica dentro de la cual en esta conversación va a poder intervenir. No podemos y no debemos facilitar un caos. Está claro que en la teoría general de sistemas, todo sistema tiende al caos naturalmente. Por lo tanto, si nosotros sabemos eso, debemos ayudar y hacer proclive que ese caos esté contenido o confinado para que no se produzca de forma natural. Si queremos liderar eficiente y efectivamente una conversación de este tipo, debemos ser el agente de cambio y debemos dar la señal potente de que tú tienes el control de esta situación. Al hacer el contexto, tú puedes hacer un previo acuerdo, como por ejemplo de esta naturaleza. Gracias por tener esta conversación. Nos vamos a tomar un espacio de 40 minutos o 60 minutos o el tiempo que se ha definido para esto. El objetivo de esta conversación es A, B, C. Vamos a poder tener espacios de intervención de 5, 10 minutos, los que se hayan definido. Cada quien va a poder expresar o compartir sus ideas o puntos de vista. Y al final vamos a decantar en una generación de acuerdos, compromisos y responsabilidades, para que todo el mundo acá presente pueda establecer los hitos que se van a desprender de esta conversación. Una vez entonces creado el contexto y habiendo hecho un poco este previo acuerdo, que es en definitiva lo que va a suceder en esta conversación, nosotros debiésemos hablar del propósito y el objetivo, establecer los resultados y expectativas de lo que se quiere llegar en esta reunión y para eso siempre es conveniente utilizar el método SMART. Si no lo conoces, SMART es una metodología que te permite generar objetivos con ciertas características. Las características las dan cada palabra de este acrónimo, que está en inglés, pero en español sería S de específico, M de medible, A de alcanzable, R de relevante o realista, y T, el tiempo que se va a tomar en este objetivo. Así entonces, tú puedes tener un objetivo con forma, concreto, idealmente con indicadores que puedan establecerse para definir si efectivamente se ha logrado el objetivo y en qué medida se ha logrado. Por lo tanto, en esta estructura de conversación que se enmarca dentro de este viaje o proceso, antes de hablar de cualquier cosa, posteriormente habiendo hecho el contexto, tú tienes que hablar del objetivo. Es decir, tú marcas la situación actual y se marca la situación deseada. Porque haciendo esto, tú inmediatamente puedes hacer ver a tu audiencia cuál es la distancia, la brecha o el gap
que existe entre ambos puntos. Y entonces, de alguna forma, los participantes de la reunión ya saben, a ciencia cierta, de qué es lo que se va a hablar, cómo es que se va a hablar y cuáles son los resultados que se pretenden obtener en esa conversación. Dicho esto, entonces se establece el asunto. Sabemos el para qué vamos a conversar. El para qué, recuerda que ya contiene un poco la génesis de dónde nace la necesidad de conversar y para qué es lo que se va a conversar. Sabemos el propósito, el sentido y el objetivo de esta conversación. Y entonces el asunto o los asuntos, que es en definitiva el insight, es decir, la toma de conciencia que surge al ver el punto A y el punto B y entender que existe una distancia, una brecha, un gap entre ambos puntos. Y en esta toma de conciencia es que yo voy a establecer los, entre comillas, qué vamos a conversar, qué vamos a entender, qué vamos a identificar dentro de esta conversación. Fíjate lo interesante que se empieza a transformar esta conversación y que tiene un orden lógico y que tiene un paso a paso bien definido, donde tú vas a poder ir pasando como en un videojuego por distintas etapas. Cuando tú en un videojuego pasas de etapa, dejaste la etapa anterior totalmente zanjada, totalmente cerrada, y entonces empiezas a conversar o empiezas a jugar en esta nueva etapa, logrando los desafíos que te plantea esa etapa. Si eventualmente tú ves que te faltan cosas, herramientas que vienen de la etapa anterior, tú puedes hacer un stop en esa etapa y volver a retomar la etapa anterior para dejar completamente resuelto esas cosas que se han quedado ahí y luego volver a la etapa siguiente. Esto que te estoy mencionando a continuación es muy, muy relevante y a percepción de las otras personas puedan identificar que tú realmente estás liderando eficiente y efectivamente ese proceso conversacional. Teniendo el contexto, teniendo el propósito, es decir, la situación A y la situación B, ya habiendo entendido e identificado los asuntos que se van a tratar en esta conversación, es que recién vas a pasar a conversar sobre cómo se va a realizar, quién o quiénes se van a responsabilizar por esto, establecer los tiempos, ver de qué manera se va a medir el avance y, en definitiva, toda la parte táctica de la conversación. Tenemos que ser y tenemos que tener una estrategia y una táctica. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es visualizar el para qué y el qué e identificar el objetivo de la conversación y luego la parte táctica que tiene que ver cómo lo vamos a realizar. Si esto lo llevamos a un ámbito empresarial, es como la estrategia, visión, misión, valores de una organización y la parte del presupuesto o el budget o el forecast de la organización, que es en definitiva el cómo lo vamos a hacer. Fíjate lo interesante de todo esto, que es en definitiva el gran secreto que han guardado los coaches para poder acompañar a personas y a organizaciones a alcanzar un objetivo y que se puede aterrizar en conversaciones y que tú puedes liderar esas conversaciones y que tú puedes, en definitiva, al utilizar estas dos simples pero poderosas técnicas, alcanzar un liderazgo superlativo y liderar a tus equipos de trabajo y a los colaboradores que componen tu equipo desde otra forma, para acompañarlos en su motivación, para acompañarlos en su responsabilidad individual en función de esos objetivos. Nuevamente te propongo que puedas visualizar tus últimas conversaciones. Si ya hiciste el ejercicio anterior, es decir, has analizado tus últimas conversaciones y las has puesto en un mapa y has podido reordenar las cosas que se conversaron
en función de este mapa. Y ahora lo que puedes hacer es utilizar esas distintas partes para poder establecer el tipo de pregunta que vas a hacer en función de la etapa que vas a conversar. Por lo tanto, las preguntas ¿para qué? Tú ya sabes que es para generar el contexto. Es decir, esa situación actual tiene un para qué. Viene de alguna parte y la vas a llevar a otra parte con un propósito, con un sentido. Ese sentido da origen, obviamente, a los objetivos que tú quieres conseguir en esas conversaciones. Y ese objetivo tiene que tener ciertas características. SMART, específico, medible, alcanzable, relevante o realista, y en un tiempo determinado. Eso da origen a los asuntos o al asunto que se va a conversar, porque entendiendo que hay una situación actual y una situación deseada, se establece una toma de conciencia de la distancia o la brecha que existe entre ambos puntos. Y al entender entonces esto e identificarlo concretamente, tú recién puedes ir a la parte táctica de la conversación, que es definir el cómo se va a hacer, quién se va a responsabilizar, en cuánto tiempo lo va a hacer y cuáles van a ser los recursos que se van a utilizar entonces para poder llegar a este objetivo. ¿Cómo lo ves? Si tú analizas tu última conversación, ¿qué puedes percibir si tú te pones del lado de la persona que estabas conversando o de las personas que estabas conversando? Si tú te pones como ese observador, ¿qué puedes decir de tu propio liderazgo? ¿Tuviste un orden lógico? Es decir, ¿tuviste un proceso bien definido para esa conversación? ¿Qué nota te pones al entender que existía un proceso y al entender que esa última conversación a lo mejor no tenía todas las características o etapas de ese proceso? Luego, al entender que esto es como un embudo, ¿hiciste realmente este embudo en este orden? Si no lo has hecho, ¿de qué manera podrías reordenar tus próximas conversaciones en función de este embudo que te presento? Y desde el otro observador, ¿cómo calificarías el liderazgo de ese proceso conversacional? Ahora, una cosa es lo que otros perciben de lo que tú has hecho, pero si tú al implementar este proceso y este embudo conversacional, colocándote desde el otro observador, ¿qué podrías percibir? ¿Qué cosas podrían ser diferentes y que impacten positivamente a diferencia de las conversaciones que ya tuviste? ¿Crees tú que tu liderazgo se va a ver positivamente impactado desde la percepción del otro? ¿Qué crees al respecto de tu propio liderazgo? ¿Se va a ver beneficiado al utilizar estas estructuras y estos mapas conversacionales en tus próximas conversaciones? Son interrogantes que yo te planteo y son los ejercicios que yo te sugiero hacer para que tú puedas analizar las conversaciones que ya tuviste con los resultados que obtuviste y al implementar esto, qué cosas nuevas has podido visualizar y qué cosas nuevas has podido identificar en ti mismo para mejorar o potenciar tu liderazgo. Algunas competencias que han salido a flote producto de la pandemia y producto también de la globalización, un poco de las organizaciones y lo que ha ido sucediendo a efectos del COVID, producto del liderazgo remoto que los líderes necesitan utilizar hoy y que seguramente a partir del 2021 se va a requerir mucho en las organizaciones y en tu propio liderazgo. Primero, la competencia de innovación, que implica crear algo diferente o de vanguardia o de modificar lo que ya actualmente se utiliza en algo más. Realizar cosas nuevas que mejoren el desempeño propio y de otros. La innovación en las conversaciones es hacer esto que te he mencionado, tener una estructura y tener un proceso, tener un mapa bien definido y totalmente clarificado para obtener a cambio confianza, compromiso y responsabilidad.
Otra competencia muy requerida actualmente es la reacción ágil, que se trata de dar la prioridad a la satisfacción de tus clientes, internos o externos, mediante respuestas asertivas. ¿Qué es asertividad? Es básicamente como la inteligencia emocional de Daniel Goleman lo clasifica como una habilidad comunicacional. La asertividad tiene relación con decir algunas cosas en el momento preciso y de la forma correcta. Por lo tanto, es saber articular de mejor manera las respuestas, permitiéndote amoldar esas respuestas a las distintas situaciones que vayan surgiendo. Tercera competencia, el autocontrol, que es en definitiva la capacidad para mantener el control y la calma ante situaciones difíciles. Y vaya que el 2020 hemos podido potenciar ese autocontrol, porque claramente el 2020 nos ha cambiado el foco, nos ha cambiado el escenario y nos ha sacado de nuestra zona de confort a empujones para entrar en este ámbito de aprendizaje nuevo. Otra competencia que quizás a lo mejor este año 2020 has tenido que potenciar es la flexibilidad. La flexibilidad es la capacidad para adaptarse y trabajar eficazmente en variadas situaciones o con grupos diversos. Ya hemos visto en los últimos 5 años, por distintas situaciones político-económicas de los países de la región en la cual estamos, que ha habido gran movilización migratoria. Desde Perú a Chile, desde Chile a Perú, desde Venezuela a distintos países. En estos últimos 5 años hemos visto una globalización y nos hemos tenido que adaptar y flexibilizar a las distintas culturas que presenta esta movilidad migratoria. Hoy más que nunca, y a partir de hoy, a futuro, porque se vienen nuevas tecnologías, porque se vienen más cambios en el mundo, es que debemos seguir adaptándonos. Quinta habilidad o quinta competencia, un feedback iterativo. Este tipo de feedback tiene que ver con nuestra capacidad de reflexión acerca de la efectividad de las acciones que hemos realizado en pos de perfeccionar y ajustar los comportamientos y estilos de comunicación. Date cuenta que al tener un proceso y al tener una estructura, lo que yo te pido es reflexionar acerca de las conversaciones que ya tuviste. Si esas conversaciones tuvieron un proceso y tuvieron una estructura, y en qué medida se han ajustado a esas, y de qué forma tú puedes entonces, a partir de conocer este gran secreto que te va a ayudar a mejorar tu liderazgo, empezar a utilizarlas para poder ser un agente de cambio y ser el liderazgo que te piden y que te exigen en la organización donde trabajas o que tú mismo necesitas para poder liderar las distintas situaciones que el día de hoy tienes. Sexta competencia, una colaboración dinámica, que significa trabajar ágilmente en cooperación con otros bajo entornos digitales. Esto es una competencia que ha venido para quedarse y que de cierta forma exige un comportamiento y una conducta y una comunicación diferente. No es lo mismo comunicarse presencialmente que virtualmente. Hay muchos aspectos de la comunicación que se pierden en el ámbito virtual. Todo lo que tiene que ver con la corporalidad, por ejemplo, está muy sesgado o está muy limitado en un ambiente virtual. Toda vez que también en reuniones, no sé si te ha pasado últimamente, hay personas que apagan su cámara. Por lo tanto, no sabes a ciencia cierta que esa persona está realmente involucrada en la conversación. La colaboración dinámica es una competencia que se va a requerir mucho y que te va a ayudar mucho a posicionarte como el líder que quieres ser. Séptima competencia, una comunicación versátil. Y esto tiene que ver con adaptar el canal virtual para transmitir diferentes tipos de información de acuerdo a la audiencia o el target. Tu comunicación, ya siendo líder, tiene que ser versátil. Es decir, tienes que llegar con tu lenguaje a distintas personas en distintas ubicaciones o posiciones dentro del organigrama, y hoy día, en un ambiente virtual, lo tiene que ser más aún.
¿Qué te parecen estas competencias para poder fortalecer tu actual liderazgo? Octava competencia, liderazgo en red. Dirigir y coordinar equipos de trabajo distribuidos en red y quizás geolocalizados en distintas partes de tu país o el mundo, promoviendo en ellos una visión compartida. Una de las grandes características que tiene un líder es que tiene seguidores. No vamos a hablar de que las personas que tienen Instagram con 2 millones de seguidores son líderes. La verdad es que eso no es liderazgo. El liderazgo es generar una visión compartida. Cuando tú tienes esta visión compartida, hay personas que te van a seguir naturalmente, porque están compartiendo contigo esa visión, esos valores. Y entonces, al compartir todo esto, estas personas que naturalmente te siguen, ven en ti un liderazgo que es posible copiar, transmitir y adaptar. En conclusión, lo que hemos compartido en este webinar, y espero que te sea de mucha utilidad en las próximas conversaciones que tú tengas. Seguimos en evolución cuando hablamos de comunicación. Del 2020 al 2021 ha habido un tremendo punto de inflexión. Adaptar nuestra comunicación para poder seguir comunicándonos en ambientes virtuales, lo cual seguramente implica nuevas habilidades. Habilidades para mejorar tu rendimiento, que es necesario entrenarse en habilidades de comunicación, en escucha activa, en transmitir ideas de una forma más efectiva y eficiente. Tiene que ver con habilidades comunicacionales. Y como tercera conclusión, cada vez más es valorado el modo coach. ¿Qué es lo que es el modo coach? Básicamente es tener un mindset de escucha activa, de escucha con compromiso y de comenzar a hacer preguntas más que dar sugerencias, recomendaciones, porque a través de la pregunta tú puedes establecer esas tomas de conciencia que cada una de las personas de tu equipo necesita para motivarse, para comprometerse y responsabilizarse en función de las acciones, roles o compromisos que requieres en la organización hoy en día. Te quiero dar las gracias por haber participado de este webinar, donde hemos conversado un poco del gran secreto que está guardado por los mejores coaches en el mundo que han acompañado a personas y a organizaciones a alcanzar los objetivos que se han propuesto. Por lo tanto, yo espero que tú puedas hacer estos ejercicios que hemos mencionado, revisa tus últimas conversaciones, establece estas nuevas estrategias o tácticas para que tus conversaciones de aquí a futuro las puedas liderar de forma más efectiva y eficiente. Y te dejo totalmente invitado para que te suscribas a nuestro canal de YouTube para que puedas recibir más contenido de valor y da clic en la ventanita, en la campanita para que pueda avisarte de nuevos contenidos y puedas agregar este valor a tu liderazgo personal. Te quiero dar las gracias nuevamente, nos vemos y mucho éxito en tu liderazgo personal.